¿Te imaginas la cara de un piloto japonés veterano de la Segunda Guerra Mundial cuando, en plena Ciudad de México, en los años 50, ve pasar por encima de su cabeza el mismo avión que lo derribó sobre el Pacífico? No es una pesadilla de guerra, no es una película de Hollywood, es México, carnal. Y esta historia es tan increíble que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Estamos hablando de pilotos japoneses, haces de combate, que habían enfrentado a los P-51 Mustang americanos en batallas épicas sobre Japón, que llegaron a México después de la guerra y se toparon cara a cara con los mismos aviones que los habían derrotado. Pero aquí viene lo verdaderamente loco. Estos aviones no estaban en un museo, no estaban como trofeos de guerra. No, hermano, estaban volando orgullosamente con los colores de la Fuerza Aérea Mexicana, piloteados por mexicanos patrullando los cielos del Valle de México. ¿Cómo llegaron aviones de combate americanos a México? ¿Por qué México tenía P-51 Mustangs? Y sobre todo, ¿qué hacían pilotos japoneses en nuestro país encontrándose con sus peores pesadillas de guerra convertidas en realidad cotidiana? Para entender esta historia que suena a locura, tenemos que remontarnos a un México de la posguerra que estaba decidido a modernizarse a como diera lugar. El tablero de juego, México en la posguerra. México en 1945 era un país en transformación total. Acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, aunque su participación había sido más bien simbólica. Habíamos mandado al famoso Escuadrón 201, nuestros Aztec Eagles, a combatir en Filipinas, pero la guerra había terminado antes de que pudieran demostrar realmente de qué estaban hechos nuestros pilotos. El presidente Manuel Ávila Camacho estaba obsesionado con una idea: México ya no podía ser visto como el país atrasado de siempre. Queríamos estar a la altura de las potencias mundiales, y eso significaba tener una fuerza aérea moderna, con aviones de verdad, no los cachivaches de entrenamiento que habíamos usado durante décadas. La Fuerza Aérea Mexicana era, para ser honestos, una broma internacional. Teníamos algunos biplanos de entrenamiento, unos cuantos AT-6 Texan que Estados Unidos nos había prestado para entrenar al Escuadrón 201, pero nada que pudiera compararse con lo que estaban volando las grandes potencias. Mientras que Estados Unidos tenía flotas enteras de B-29 Superfortress y P-51 Mustang, nosotros seguíamos con aviones que parecían sacados de la Primera Guerra Mundial. Pero México tenía algo que Estados Unidos necesitaba desesperadamente: materias primas y una ubicación estratégica. La Guerra Fría ya se asomaba en el horizonte, y Washington quería asegurarse de que México siguiera siendo un aliado confiable. Además, tenían un problema logístico gigantesco: ¿qué hacer con miles y miles de aviones de guerra que ya no necesitaban? Estados Unidos había producido más de 15,000 P-51 Mustang. Estos aviones habían sido los reyes del cielo europeo y del Pacífico, los cazas que habían escoltado a los bombarderos hasta Berlín y Tokio. Pero ahora, con la llegada de la era del jet, estos aviones propulsados por hélice parecían obsoletos. El gobierno americano tenía tres opciones: desguazarlos, venderlos baratos a países aliados o simplemente regalarlos. México entró en esta ecuación como el estudiante aplicado que siempre había sido buen aliado. Washington decidió que era mejor tener a México con aviones americanos modernos que dejarlo vulnerable a influencias comunistas. Y así comenzó una de las operaciones de transferencia de tecnología militar más fascinantes de la historia. El general de división Gilberto R. Limón, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana, era un visionario. Este hombre entendía que México estaba viviendo una oportunidad única en la historia. Por primera vez podríamos tener aviones de combate de verdad, no de segunda o tercera mano, sino los mismos que habían ganado la guerra más grande de la humanidad. Pero había un problema: México no tenía pilotos entrenados para volar estas máquinas de guerra. El P-51 Mustang no era un juguete, era una máquina de matar de alta precisión, con un motor Rolls-Royce Merlin que desarrollaba más de 1,400 caballos de fuerza, capaz de volar a más de 700 kilómetros por hora y armado con 6 ametralladoras calibre 50. Un piloto inexperto podía matarse en cuestión de segundos.
El catalizador, la llegada de los Mustang. El 15 de marzo de 1947, algo extraordinario sucedió en el campo aéreo militar de Santa Lucía. Una formación de 12 P-51D Mustang apareció en el horizonte, volando en perfecta formación en V. Pero estos no eran aviones americanos, llevaban las insignias tricolores de México pintadas orgullosamente en sus alas y fuselajes. El coronel Mario Salinas Carranza, nieto del revolucionario Venustiano Carranza, fue el primero en poner pie en tierra mexicana piloteando un P-51. Este momento histórico marcó el inicio de la era dorada de la aviación de combate mexicana. México acababa de recibir su primer lote de 25 P-51D Mustang completamente gratis, cortesía del gobierno de Harry Truman. Pero aquí viene la parte verdaderamente increíble de la historia. Washington no solo nos regaló los aviones, sino que también nos envió instructores para entrenar a nuestros pilotos. Y estos instructores eran veteranos de guerra, pilotos que habían combatido realmente contra los japoneses, que conocían cada truco, cada maniobra, cada secreto letal del Mustang. El capitán James Tex Morrison, un asa americano con 7 derribos confirmados sobre el Pacífico, se convirtió en el instructor principal de los pilotos mexicanos. Este tejano de 2 metros de altura y bigote de Pancho Villa había sido uno de los pilotos que escoltaron los B-29 hasta Japón durante los últimos meses de la guerra. Ahora estaba en México enseñando a pilotos mexicanos a volar la misma máquina con la que había aterrorizado a los Zero japoneses. Los entrenamientos eran brutales. Morrison no se andaba con contemplaciones. Estos aviones no son juguetes, muchachos, les decía a los pilotos mexicanos. Son máquinas de guerra, y si no los respetan, los van a matar. Las sesiones de entrenamiento incluían combate aéreo simulado, navegación de largo alcance, tiro de precisión y maniobras de combate real. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que del otro lado del mundo, en un Japón destruido y ocupado por las fuerzas americanas, algunos pilotos japoneses veteranos de guerra estaban siendo reclutados secretamente para un programa completamente diferente. La espiral de lo insólito. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente surrealista. Resulta que México, en su afán de modernizarse, no solo quería aviones americanos, también quería tecnología japonesa. Específicamente, técnicas de cultivo, ingeniería agrícola y métodos de producción que los japoneses habían perfeccionado durante décadas. El presidente Miguel Alemán Valdés, quien había asumido el poder en 1946, tenía una visión grandiosa para México: convertir al país en una potencia industrial y agrícola. Y para eso estaba dispuesto a traer expertos de cualquier parte del mundo, incluso de países que acababan de ser enemigos de guerra. En 1948 llegó a México el primer grupo de asesores técnicos japoneses. Oficialmente venían a enseñar técnicas de cultivo de arroz y producción de seda. En realidad, muchos de ellos eran veteranos de guerra que buscaban una nueva vida lejos de un Japón humillado y ocupado. Entre estos asesores técnicos se encontraba nada menos que Hiroyoshi Nishizawa, uno de los ases de combate japoneses más famosos de la guerra. Este hombre había derribado 87 aviones aliados, incluyendo varios P-51 Mustang. Era conocido como el demonio de Rabaul y había sido uno de los pilotos más temidos del Pacífico. Pero Nishizawa había llegado a México bajo una identidad completamente falsa. Se hacía llamar ingeniero agrícola Tanaka y supuestamente venía a enseñar técnicas de cultivo de arroz en los pantanos de Tabasco. La realidad era que este hombre, que había aterrorizado a los pilotos americanos durante 4 años de guerra, ahora estaba viviendo tranquilamente en la Ciudad de México, tratando de olvidar su pasado de guerra. Y aquí viene lo verdaderamente increíble. En octubre de 1948, durante una demostración aérea en el campo aéreo de Balbuena para celebrar el Día de la Aviación Mexicana, Nishizawa estaba entre el público cuando una formación de P-51 Mustang mexicanos pasó rugiendo sobre su cabeza.
El testigo de este momento histórico fue el periodista Francisco Martínez de la Vega, quien estaba haciendo un reportaje sobre los asesores técnicos japoneses. En sus memorias, publicadas años después, describió la reacción de Nishizawa. El japonés se puso pálido como papel, empezó a temblar y murmuró algo en su idioma. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo en español roto: ese avión me mató 3 veces. Pero la historia se vuelve aún más loca. Resulta que no solo Nishizawa estaba en México. Había todo un grupo de pilotos japoneses veteranos que habían llegado al país con identidades falsas. Algunos trabajaban realmente como ingenieros agrícolas, otros se habían establecido como comerciantes, pero todos compartían el mismo secreto. Habían sido algunos de los mejores pilotos de combate del mundo. Saburo Sakai, otro as japonés con 64 derribos confirmados, se había establecido en Guadalajara como comerciante de productos orientales. Tetsuo Iwamoto, con 80 victorias aéreas, trabajaba supuestamente como ingeniero en una fábrica textil en Puebla. Todos ellos, en algún momento durante su estancia en México, se encontraron cara a cara con los P-51 Mustang mexicanos. La situación se volvió aún más surreal cuando algunos de estos japoneses comenzaron a frecuentar las cantinas cerca de las bases aéreas mexicanas. Los pilotos mexicanos, que no tenían ni idea de quiénes eran realmente estos ingenieros japoneses, comenzaron a entablar amistad con ellos. El capitán Radamés Gaxiola, uno de los primeros pilotos mexicanos en calificar en el P-51, recordaba años después: había un japonés que siempre andaba por la cantina La Hélice, cerca de Santa Lucía. Era muy callado, pero cuando hablábamos de aviones, sus ojos se iluminaban de una manera extraña. Sabía demasiado sobre aviones de combate para ser solo un ingeniero agrícola. Lo que Gaxiola no sabía era que estaba bebiendo cerveza con Hiroyoshi Nishizawa, el hombre que había derribado más aviones americanos que cualquier otro piloto japonés en la historia. El encuentro imposible. El momento más increíble de esta historia ocurrió el 16 de septiembre de 1949, durante los festejos del Día de la Independencia. La Fuerza Aérea Mexicana había organizado un espectáculo aéreo masivo sobre el Zócalo. La Ciudad de México, 20 P-51 Mustang mexicanos iban a hacer una demostración de vuelo acrobático sobre la capital. Entre el público, mezclados con cientos de miles de mexicanos que celebraban la independencia, estaban al menos 6 pilotos japoneses veteranos de guerra. Todos ellos habían combatido contra P-51 durante la guerra. Todos ellos habían visto morir a compañeros derribados por estos mismos aviones, y ahora estaban viendo a estos cazas americanos volar con los colores de México. Francisco Martínez de la Vega, que para entonces ya sospechaba las verdaderas identidades de algunos de estos japoneses, decidió hacer un experimento periodístico. Convenció a varios de ellos para que le dieran una entrevista sobre sus impresiones de la aviación mexicana. La entrevista se realizó en una azotea del Hotel Majestic, con vista directa al espectáculo aéreo. Cuando los P-51 comenzaron su demostración, volando en formación cerrada sobre el Zócalo, las reacciones de los japoneses fueron inolvidables. Nishizawa, todavía usando su identidad falsa de Tanaka, no pudo contenerse. Esos pilotos vuelan bien, pero no saben lo que es enfrentar a un 0A6M en combate real. Nosotros podíamos hacer giros más cerrados, éramos más rápidos en las maniobras verticales. Cuando Martínez de la Vega le preguntó cómo sabía tanto sobre combate aéreo, Nishizawa se dio cuenta de que había hablado de más y se quedó en silencio. Pero Saburo Sakai, que ya para entonces confiaba más en el periodista, fue más directo. He visto estos aviones antes, durante la guerra. Son máquinas excelentes, muy rápidas, muy fuertes. Respeto mucho a los pilotos que los vuelan. Cuando Martínez le preguntó dónde había visto P-51 durante la guerra, Sakai sonrió tristemente. En el cielo sobre Japón, señor. Muchas veces.
El momento más dramático llegó cuando uno de los P-51 mexicanos, piloteado por el teniente coronel Alberto Salinas Carranza, ejecutó una maniobra conocida como Split S directamente sobre la azotea del hotel. La maniobra consistía en voltear el avión completamente y luego hacer una picada vertical, pasando a solo unos metros de altura sobre los edificios. Tetsuo Iwamoto, que había permanecido callado durante toda la entrevista, de repente gritó en japonés, «Yamero, para», y se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Los otros japoneses lo tranquilizaron rápidamente, pero el daño estaba hecho. Martínez de la Vega había sido testigo de un flashback de guerra en tiempo real. Más tarde, en la tranquilidad de la habitación del hotel, Iwamoto le confesó al periodista: «Ese sonido, esa maniobra, los P-51 americanos hacían exactamente lo mismo cuando atacaban nuestras bases en Japón. Por un momento pensé que había vuelto a 1945». El clímax absurdo. La situación llegó a su punto más surrealista en noviembre de 1950. Cuando la Fuerza Aérea Mexicana organizó un intercambio de entrenamiento con pilotos americanos. El Pentágono envió a México un grupo de instructores veteranos para evaluar el progreso de los pilotos mexicanos con sus nuevos P-51. Entre estos instructores americanos estaban nada menos que el mayor Richard Dick Bong, el as americano número 1 de la Segunda Guerra Mundial, con 40 derribos confirmados, todos sobre el Pacífico. Bong había combatido directamente contra varios de los pilotos japoneses que ahora vivían secretamente en México. El intercambio de entrenamiento incluía sesiones teóricas en el Salón de Oficiales de Santa Lucía, donde pilotos americanos y mexicanos discutían tácticas de combate aéreo. Lo que nadie sabía era que entre el personal de apoyo del evento, trabajando como intérpretes técnicos, estaban 3 de los pilotos japoneses. La situación se volvió completamente surreal cuando Bong comenzó a explicar las tácticas que había usado contra los pilotos japoneses durante la guerra. Los pilotos japoneses eran buenos, decía Bong, especialmente sus ases. Había uno, Nishizawa, que era realmente peligroso. Tuve la suerte de enfrentarlo una vez sobre Rabaul y sobrevivir. En la parte trasera del salón, traduciendo simultáneamente para algunos invitados mexicanos, estaba Hiroyoshi Nishizawa, el mismo piloto del que hablaba Bong. La ironía era tan perfecta que parecía sacada de una película de Hitchcock. Pero la cosa no paró ahí. Durante las sesiones de vuelo, Bong notó que algunos de los ingenieros japoneses que trabajaban en el hangar conocían demasiado sobre aviones de combate. «Ese japonés que está ahí», le dijo a un oficial mexicano, señalando discretamente a Saburo Sakai, «sabe más sobre el motor Merlin del P-51 de lo que debería saber cualquier ingeniero civil». La tensión llegó a su punto máximo cuando, durante una demostración de combate aéreo simulado, uno de los ingenieros japoneses no pudo contenerse y comenzó a gritar instrucciones en japonés a los pilotos mexicanos. «Migi ni Maware, gira a la derecha, Yosho, asciende». El mayor Bong se acercó inmediatamente al japonés y le preguntó en inglés, «¿Dónde aprendió usted tácticas de combate aéreo?». La respuesta de Sakai fue tan honesta como inesperada. «En la guerra, señor, contra pilotos como usted». Por un momento que pareció eterno, el as americano y el as japonés se miraron directamente a los ojos. Bong reconoció inmediatamente a Sakai de las fotografías de inteligencia militar que había estudiado durante la guerra. «Usted es Saburo Sakai», dijo Bong. «Sí», respondió el japonés. «Y usted es Richard Bong. Nos hemos disparado mutuamente varias veces». La caída y las consecuencias inmediatas. El encuentro entre Bong y Sakai podría haber terminado en un incidente diplomático internacional, pero algo extraordinario sucedió en su lugar. Los dos ases, enemigos mortales durante la guerra, se estrecharon la mano con respeto mutuo. «La guerra terminó», le dijo Bong a Sakai, «ahora somos aliados». El japonés asintió y respondió,
México nos ha dado una segunda oportunidad a todos, no voy a desperdiciarla. Pero el gobierno mexicano se encontró de repente en una situación muy delicada. Por un lado, tenían en su territorio a varios criminales de guerra japoneses, aunque técnicamente nunca habían sido juzgados como tales. Por otro lado, estos hombres habían estado viviendo pacíficamente en México, contribuyendo a la economía y la sociedad sin causar ningún problema. La solución fue típicamente mexicana, hacer de cuenta que no había pasado nada. El general Limón se reunió discretamente con los pilotos japoneses y les ofreció un trato. Podrían quedarse en México permanentemente, pero tendrían que mantener sus identidades civiles y nunca hablar públicamente de su pasado militar. A cambio, México obtendría algo invaluable, los conocimientos de combate aéreo más avanzados del mundo. Los pilotos japoneses se convertirían en asesores técnicos no oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana, enseñando discretamente tácticas de combate que habían aprendido en 4 años de guerra total. El programa funcionó a la perfección. Los pilotos mexicanos comenzaron a mostrar mejoras dramáticas en sus habilidades de combate aéreo. Las tácticas japonesas de combate cercano se combinaron con la potencia y velocidad de los P-51 americanos, creando una fuerza aérea híbrida única en el mundo. Hiroyoshi Nishizawa se convirtió en un legendario instructor no oficial en Santa Lucía. Sus estudiantes mexicanos lo conocían simplemente como el ingeniero Tanaka, que sabe mucho de aviones. Pero bajo su tutela desarrollaron habilidades que asombraron incluso a los instructores americanos. Para 1952, la Fuerza Aérea Mexicana había recibido un total de 142 P-51 Mustangs, convirtiéndose en una de las fuerzas aéreas más modernas de América Latina. Los pilotos mexicanos, entrenados por instructores americanos y secretamente asesorados por ases japoneses, habían desarrollado un estilo de combate único que combinaba lo mejor de ambas escuelas. El legado bizarro y cierre. La historia de los P-51 Mustang mexicanos y los ases japoneses ocultos se mantuvo en secreto durante décadas. No fue hasta los años 80, cuando Francisco Martínez de la Vega publicó sus memorias, que el público mexicano se enteró de esta increíble historia. Para entonces, la mayoría de los protagonistas ya habían muerto. Hiroyoshi Nishizawa murió en 1978 en su casa de Coyoacán, llevándose a la tumba el secreto de sus 87 derribos. Saburo Sakai vivió hasta 1983, convirtiéndose en un próspero comerciante en Guadalajara. Ninguno de ellos volvió jamás a Japón. Los P-51 Mustang mexicanos volaron orgullosamente hasta mediados de los años 60, cuando finalmente fueron reemplazados por jets más modernos. Pero su legado perduró. México había demostrado que podía operar y mantener aviones de combate de clase mundial. Pero quizás el legado más extraordinario de esta historia es lo que nos dice sobre la naturaleza humana. Aquí tenemos a hombres que se habían matado mutuamente en la guerra más sangrienta de la historia, que luego se encontraron en México y, en lugar de continuar peleando, eligieron trabajar juntos para construir algo mejor. La próxima vez que veas un avión militar mexicano surcando los cielos, recuerda que su linaje se remonta a una de las historias más increíbles y secretas de la aviación mundial, cuando los ases japoneses se encontraron cara a cara con sus antiguos enemigos americanos en el cielo mexicano, y en lugar de guerra encontraron una segunda oportunidad. Y así fue como México se convirtió secretamente en el lugar de algunos de los mejores pilotos de combate que el mundo había conocido, donde P-51 Mustang americanos volaban orgullosamente con los colores tricolores, piloteados por mexicanos entrenados por americanos y asesorados en secreto por japoneses. Una historia tan increíble que parece inventada, pero que nos recuerda que a veces la realidad supera cualquier ficción que podamos imaginar. Pero dime tú, ¿qué otra historia increíble de la aviación mexicana te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias que te hacen preguntar, ¿de verdad esto pasó? No olvides darle like y suscribirte.
Porque en la historia de México siempre hay una historia más increíble esperando a ser contada.